Seguimos con nuestra serie de predicaciones en torno a la lectura de la carta a los Corintios que Pablo entrega. Hoy vamos a estar centrados en 1 Corintios 6, del 12 al 20. Y como hemos estado estudiando, ya más o menos tenemos un poquito de claridad las dinámicas que en la ciudad de Corintios o que la ciudad de Corintios tenía. Y hemos visto a un Pablo enfrentando los problemas de esta comunidad y exhortando a esta ciudad a caminar de una manera diferente. Los exhorta a través de la situación que Corintios está viviendo, que los hermanos, que la iglesia de Corintios está viviendo, en base a sus problemas, en base a sus problemáticas. Las cartas de Pablo tienen esta tónica, esta característica. Pablo escucha a la comunidad, Pablo funda una comunidad, enseña, y luego tiene que seguir, ¿cierto? Sigue predicando y sigue en su misión. Y la iglesia comienza a tener dificultades, la iglesia comienza a tener cuestionamientos, empieza a preguntarse, ¿qué hacemos frente a diferentes situaciones que la sociedad en la que vive Corintios los llama? Ellos son cristianos, han recibido a Jesús como su Salvador, pero también son ciudadanos de la ciudad de Corintios. Y ahí es donde comienzan estos cuestionamientos, que no solo los tiene Corintios, los tenían todas las iglesias que se estaban formando en el primer siglo, porque la manera en que las ciudades vivían era muy diferente a cómo la predicación paulina invitaba a vivir. Entonces, en esta diferencia, ellos se encuentran con problemáticas muy genuinas, muy propias del ser humano. Es decir, hemos vivido acostumbrados toda la vida a una manera particular de vivir, de comportarnos, que es normal, que está normalizada, probablemente está dentro de las lógicas de la sociedad, dentro de las normas, dentro de la ley, pero viene acá un mensaje renovador, viene a nosotros a través de Pablo una buena nueva, un evangelio, y nos enseña que tenemos que vivir distinto. Entonces esto es complejo, porque empiezan a chocar ciertas actitudes, ciertos pensamientos muy propios de la época con la enseñanza de Pablo, con la enseñanza del evangelio. Y justamente Pablo en la ciudad de Corintios tiene que resolver un problema. Bueno, hemos venido resolviendo ya y acompañando a Pablo en estos problemas que tiene que resolver de la comunidad de Corintios a lo largo de todas estas predicaciones. Y hemos ido descubriendo que Pablo tiene en su mente algo central. Pablo no quiere que la iglesia sea ocasión de murmuraciones. Pablo no quiere que la iglesia de Cristo caiga en descrédito. Pablo no quiere que los hermanos de la iglesia de Corintios se comporten de una manera inadecuada, pero no solamente inadecuada para la sociedad, porque debemos mostrar un testimonio, pero Pablo también está preocupado de que la iglesia no se comporte de una manera inadecuada dentro de su comunidad. Entonces esto es complejo, porque bueno, ¿cómo nos comportamos de una manera adecuada para el mundo también? Pero cómo también nos comportamos de una manera adecuada interiormente. Entonces, bueno, aquí hay hartas problemáticas que Pablo tiene que ir resolviendo. Y justamente Pablo se dirige a una comunidad que está rodeada de conflictos y problemáticas muy comunes y muy normalizadas, como decía, dentro de la sociedad. La iglesia de Corintios está atravesando por situaciones que no sabe cómo resolver, y que no saber cómo resolver a la luz de su condición como hijos de Dios. Porque ahora ellos entienden, o a lo mejor no estaban entendiendo, por eso Pablo tiene que repetir y repetir una vez más, somos miembros del cuerpo de Cristo, fuimos comprados por la sangre de Cristo, recuerden. Y ellos frente a estas situaciones normalizadas, como yo decía, de la sociedad, se preguntan,
¿Cómo debería actuar ahora yo siendo cristiano? Habiendo recibido a Jesús como mi Salvador, habiendo comprendido el sacrificio de Cristo en la cruz, y lo que además la resurrección del Mesías significa para mi vida. Es decir, lo que hoy día hicimos, recordando la Santa Cena, trae a la luz también estas preguntas. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué significa que Cristo haya muerto por nosotros? ¿Qué significa que lo recordemos continuamente? ¿Cómo debería yo entonces, cómo debería actuar? Esta es la pregunta probablemente que los corintios se hacen y que en estas respuestas a lo mejor caen en comportamientos inadecuados quizás. ¿Cómo debería yo comportarme siendo cristiano? Comprendiendo todo esto, ellos tienen muchas dificultades para entender muchas veces cuáles eran los límites de esta libertad de la que Pablo predicaba. Y Pablo tiene que, nuevamente, como lo hace en varias partes de su carta, explicar qué era esto de la libertad cristiana. Porque, bueno, nosotros también, hay varios versículos que se nos pueden venir a la cabeza cuando hablamos de la libertad. La verdad nos hace libres. Y Pablo, en realidad, dentro de su predicación, habla mucho de esto de la libertad que nosotros tenemos. Dios nos ha dado libre albedrío, etcétera, etcétera. Como que la libertad siempre ha estado al interior de la predicación, no solo paulina, sino que de la predicación en torno a la Biblia completa. Somos libres. ¿Pero qué significa eso? Y para los ciudadanos de Corintio, para los ciudadanos de Corintio, Pablo insta a no olvidar nunca que todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador, ya no simplemente son hombres y mujeres pertenecientes a una ciudad en particular, a una sociedad en particular, a un contexto quizás de vida en particular. No son solo ciudadanos ahora de Corintios, o de Éfeso, o de Colosa, o de Tesalónica. Ahora ellos pertenecen a Cristo. Y Pablo no se cansa de repetir en estos capítulos que hemos estado leyendo, que una vez recibiendo a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser parte de esta ciudadanía que ya no solo es de Corintios, sino que es una ciudadanía que ya pertenece y que es más amplia. Ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora somos parte de esta comunidad que ha recibido a Cristo. Entonces ya ahora no pertenecemos solo a una sociedad en particular, con sus nombres, o sea, con sus normas, con sus lógicas, con sus ideologías, sino que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí nosotros podríamos decir, ahora nosotros no solo somos santiaguinos, con las normas, las lógicas, la cotidianidad de un santiaguino. No solo somos chilenos, no solo somos peruanos, no solo somos colombianos, no solo somos extranjeros quizás de otra ciudad, de un país a este. No, somos, además de eso, porque eso es parte de nosotros, pero ahora somos parte de Cristo, somos parte de esta comunidad de Cristo. Y de esto, y en base a esto, digamos, Pablo tiene que resolver un tema puntual que tiene que ver con lo que vamos a leer hoy, pero entendiendo esto, siempre teniendo en presente esto, no solo ahora somos ciudadanos de Corintios, dice, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, no somos nuestros, dice él, somos de Cristo. Entonces, las cosas que vayamos a discutir, las tenemos que discutir a la luz de esto, somos de Cristo. Ahora, resolvamos el problema, dice. Entendiendo esto, resolvamos el problema que se nos plantea. Veamos cuál es el problema. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 12 al 20. Así sí, ya está. Todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo
para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo, pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu, con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Bueno, es complejo este tema hoy, y fue complejo este tema hace 2000 siglos atrás. Y en la antigüedad, vamos a partir un poquito hablando del por qué el tema era complejo primero en Corintios. En la antigua ciudad de Corintios, que era una ciudad griega, esta palabrita, la prostitución o la fornicación, porque es una palabrita que se traduce o se puede traducir como fornicación o como prostitución, jugaba un papel muy significativo. Lo primero que debemos entender es que no es lo mismo la prostitución en el siglo I que la prostitución hoy día en el siglo XXI. No jugaba el mismo rol la prostitución en el siglo I y la prostitución en el siglo XXI. En el siglo I, en la ciudad de Corintios, la prostitución jugaba un papel significativo, pero en varios aspectos. No solo tiene que ver con la satisfacción. Probablemente hoy día vamos a hablar de prostitución y si hablamos de prostitución, hablaríamos solo de satisfacción personal, quizás, o económica, en algún caso. En la ciudad de Corintios, la prostitución tenía un papel significativo en lo social, en cuanto a estatus, en lo económico, pero increíblemente, y que nos parezca extraño, también tenía un rol esencial en lo religioso. Estamos pensando en la ciudad de Corintios, ¿ya? No en la comunidad de cristianos, en la ciudad de Corintios. Y Corintios era conocida por tener muchos templos, al igual que muchas de las ciudades griegas, y muchos santuarios. Y todos estos templos y estos santuarios comúnmente, estaban dedicados a las diversas deidades que tenían los griegos. Los griegos tenían una religión politeísta, por lo tanto tenían varios dioses que adoraban. Cada uno de estos dioses tenía un rol, tenía características especiales y se le adoraba dependiendo de lo que yo quería, en el fondo, en algún aspecto de mi vida. Y curiosamente en la ciudad de Corintios estaba uno de sus templos centrales, uno de sus santuarios centrales, era el templo de la diosa Afrodita. No sé si saben que la diosa Afrodita era la diosa del amor en la antigüedad para los griegos. Entonces, como yo les dije, la prostitución no solamente tenía un rol económico y social, sino que también tenía un rol muy importante dentro de la religión y de las prácticas de la ciudad de Corintios. Y la actividad sexual se realizaba a partir de rituales y estaba muy vinculado a estas prácticas religiosas que yo les comento. Entonces la prostitución en Corintios tenía una dimensión social, económica y religiosa. Y era una ciudad muy próspera además, una ciudad cosmopolita, tenía un puerto importante que atraía a varios comerciantes, a viajeros de diversas partes del mundo antiguo. Y entonces esto llevaba a que se mezclara, a esta mezcla de culturas, además que llegaba gente de todas partes. Entonces en la ciudad había una situación también muy lucrativa. Y esto llevaba también a que la prostitución fuera parte de una actividad lucrativa y muy cultural dentro de la ciudad de Corintios. No sé si se van dando cuenta de que sí tiene muchas diferencias el concepto de prostitución o el concepto de fornicación a cómo hoy se entiende. Y como la prostitución estaba interconectada con los aspectos sociales de la vida de los corintios, las mujeres que se dedicaban a esta actividad
no solamente eran mujeres que provenían del mundo de un estrato social bajo, que ya podríamos identificar que eso también es una diferencia en el día de hoy. Normalmente nosotros atribuimos la prostitución, generalmente, a o una satisfacción, la fornicación, o a una satisfacción personal, o a una satisfacción desenfrenada quizás, y la prostitución la conectamos muchas veces, nosotros hoy día en el siglo XXI, a una necesidad económica, a veces se dice como dinero fácil, ¿cierto? No sé si sea tan fácil, pero así se le llama, dinero fácil. Entonces, se le conecta directamente con eso. Bueno, en Corintios, los corintios, no solamente, las mujeres corintias, no solamente podían provenir, estas prostitutas, no solamente podían provenir del mundo social bajo, sino que algunas también tenían cierto estatus dentro de la sociedad. Muchas prostitutas tenían cierto estatus dentro de la sociedad. Entonces la moralidad era bien variada en la ciudad de Corintios y estaba sujeta a diferentes opiniones, incluso dentro de los habitantes de Corintios. No vamos a decir que el 100% de los corintios estaba de acuerdo con estas prácticas, porque además, como les digo, era una ciudad muy comerciante. Entonces venían de diferentes partes y de diferentes partes también tenían diferentes formas de sus prácticas. No todas las ciudades que tenían templos griegos practicaban la fornicación religiosa. Se daba mucho acá porque justamente en esta ciudad estaba el templo de la diosa Afrodita. Entonces todo lo que tenía que ver con el amor, con el placer, estaba muy vinculado a la sociedad de Corintios. Y justamente dentro de estas diversas opiniones, Pablo tiene que salir al encuentro de los corintios para ayudarles a corregir o a aclarar ciertas conductas que al parecer estaban siendo parte de la vida ahora no solamente de los ciudadanos de Corintios, sino que estaban siendo parte de la vida ya de aquellas personas que habían entregado su vida a Cristo. Ciertas prácticas normalizadas dentro de la sociedad de Corintios, ahora estaban siendo parte de las prácticas normalizadas ya de las personas, ya de los judíos, paganos, gentiles, que habían entregado su vida a Cristo. Y como hemos estado leyendo, ya en varios pasajes de Corintios, ya los corintios, o ya Pablo venía diciendo hace mucho rato, que nosotros somos de Cristo, y Cristo de la iglesia, y así. Entonces, los corintios sabían que ellos eran parte de Cristo, que habían sido comprados, pero al parecer habían ciertas cosas que no estaban quedando muy claras. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento, el apóstol aborda cuestiones de inmoralidad sexual y hace referencia justamente y tiene que aclarar justamente la práctica de la porneia, que se dice, que es la palabra que utiliza Pablo para referirse a la prostitución y a la fornicación. Entonces, porneia se traduce como fornicación y prostitución, y estaba presente en la sociedad de Corintios. Y precisamente en torno a este concepto de prostitución es que Pablo comienza a decirle a los corintios, vamos a hablar de la libertad que nosotros tenemos, vamos a hablar de la libertad que yo les he venido explicando y que yo digo, hay libertad, pero vamos a hablar de la libertad en cuanto a algo particular. ¿Qué pasa con esta cotidianidad, con esta normalidad de la fornicación? ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo debemos nosotros entonces, siendo parte de una sociedad como Corintios y siendo parte ahora del cuerpo de Cristo, comportarnos frente a la porneia, frente a la prostitución? Por eso es importante que nosotros entendamos que la prostitución en el siglo I no es lo mismo que hoy. Y entonces vamos a ir buscando un poquito cómo es distinto. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarle a los corintios?
Pablo comienza destacando, como les decía, la libertad del creyente, pero también advierte sobre el uso indebido de la libertad. Y así parte Pablo hablándole en el versículo 12. Dice: todo me es lícito. Advierte que no todo es beneficioso o edificante. Entonces, esta tensión entre la libertad cristiana y el uso responsable de esta libertad comienza a ser lo que Pablo quiere aclarar. Pablo dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En el fondo, Pablo está diciendo algo que probablemente era algo que se estaba escuchando mucho. Ya, pero si todo me está permitido, todo me es lícito. Sí, dice Pablo, es verdad, todo nos está permitido. Esto también cabe dentro de la lógica del libre albedrío que nosotros tenemos, de la libertad que nosotros, este regalo precioso que Dios nos da de la libertad. Y Pablo dice: sí, es cierto, no lo niega. Esto que ustedes dicen es verdad, todo nos está permitido, pero todo me conviene. Y luego algo muy importante: no dejaré que nada me domine. Todo me está permitido, yo soy libre. ¿Pero qué nos está dominando? Porque cuando algo nos domina, inmediatamente rompemos con esa libertad. Caemos, queriendo ser libres, nos volvimos esclavos de la decisión que tomamos siendo libres. Y ahí está lo que Pablo dice: ojo, todo me es lícito, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces el tema de la libertad tiene justo que ver con esto que Pablo plantea. ¿Somos libres cuando nos dejamos dominar por algo? ¿Cuando dejamos que el ambiente social nos domine? ¿Cuando dejamos que las ideologías culturales nos dominen? ¿Somos realmente libres? Pablo está discutiendo acá precisamente con un pensamiento muy propio de la época, porque Pablo les está diciendo: ya, si todo me conviene y ustedes quieren ir y practicar porneia, practicar la fornicación, porque ustedes son libres, ok, pero están siendo libres porque probablemente eso los está dominando. Entonces, acá Pablo dice: bueno, probablemente los corintios están haciendo este tipo, o están practicando, o probablemente la iglesia de Cristo cree que esto es correcto, porque como yo vengo diciendo que yo soy libre, entonces puedo practicar porneia, puedo practicar la fornicación. Entonces acá, mira, esto es una intuición mía. Probablemente Pablo entiende que lo que la gente creía en la época, porque era lo normal, lo común, era un pensamiento muy griego, que estaba muy arraigado en el corazón quizás de los corintios, que era la dualidad entre el cuerpo y el alma. Este es un pensamiento platónico, este es un pensamiento griego de un filósofo, Platón, que plantea esto, que el ser humano, en el ser humano hay una dualidad. Nosotros, dice Platón, tenemos un cuerpo y un alma, y lo que importa en realidad es el alma, no mi cuerpo. El cuerpo, dice él, es esta jaula, esta cárcel del alma que quiere liberarse. El alma quiere liberarse. Entonces, nuestros pensamientos, el mundo de las ideas era lo que realmente importaba. Y el mundo de las ideas era lo que había que cuidar. El mundo de las ideas, el mundo del pensamiento, el mundo del alma, era lo que realmente había que cuidar, había que mantener, había que resguardar. Pero el cuerpo no, porque el cuerpo, dice este pensamiento griego, el cuerpo se desecha, el cuerpo no es importante. Por lo tanto, practicar porneia da igual, porque no importa, porque mi alma es lo que importa y yo entregué mi alma a Cristo. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo, entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Entonces aquí Pablo entra y cambia radicalmente. Bueno, no solo en este pasaje, Pablo viene cambiando este pensamiento a lo largo de toda la carta, cuando dice somos parte del miembro. ¿No saben, dice en el capítulo 4 me parece, que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, ahí ya Pablo cambia radicalmente esta concepción de que nuestro cuerpo no sirve de nada. Este pensamiento muy inserto en la sociedad, Pablo dice: no es así. Nosotros, esta buena nueva, nos enseña otra cosa.
Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo cuido mi alma, si yo cuido el mundo de mis ideas, también tengo que cuidar mi cuerpo. También es digno. Jesús muere por nosotros, no solo en pensamiento. Jesús muere por nosotros en cuerpo. Él entrega su cuerpo por nosotros. Entonces nuestro cuerpo también tiene esta dignidad. Entonces Pablo dice, y viene explicándole a los corintios, miren, su cuerpo no está separado de su alma. Nosotros somos uno. Nuestro cuerpo y nuestra alma es una. Estamos unidos. Somos una persona, somos un ser integral. Y así como nosotros, nuestro cuerpo y nuestra alma están unidas, también nosotros estamos unidos con Cristo. Y así como mi cuerpo pertenece también a mi alma, yo también le pertenezco a Dios. Entonces Pablo acá cambia radicalmente este pensamiento que probablemente estaba llevando a los corintios a tener una mala práctica. Probablemente los corintios no querían tener esta mala práctica, no querían simplemente ir y practicar porneia y decir, total, da lo mismo. No, probablemente ellos lo hacían quizás pensando que estaban haciendo lo correcto, porque para la sociedad era lo lógico. O sea, si mi cuerpo no vale, en la sociedad es normal practicar la porneia, además probablemente generaba estatus, no cualquiera podía practicar porneia libremente. Si no era esta porneia, si no era esta práctica de la fornicación entregada a la diosa en términos religiosos, en prácticas rituales, probablemente la porneia que realizaban también los demás era una práctica de fornicación también para satisfacer los placeres del cuerpo. Porque además también después dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así, y Dios los puede destruir a ambos. En el fondo, satisfacer mis necesidades corporales, sí, yo soy libre para satisfacer mis satisfacciones personales. O comer, quizás mucho, perjudicando mi cuerpo, o practicar porneia. Y el verso 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¡Pum! Aquí cambia Pablo el pensamiento de los corintios. No solamente tengo que preocuparme de mi pensamiento, de mis ideas, de mi alma, ahora mi cuerpo, ahora todo lo que soy debe glorificar a Dios, todo lo que soy. Más adelante, quería terminar con ese versículo, pero más adelante dice, si ustedes comen, si ustedes beben, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, todo. Entonces acá en los corintios probablemente, toda mi vida pensando que el cuerpo es desechable, ahora no es desechable porque Cristo murió también por mi cuerpo y mi cuerpo también le pertenece a Cristo. Pablo en el capítulo del 12 al 20 establece dos caminos y estos son los que quiero establecer también, o sea que los tengamos claros. Pablo establece dos caminos a seguir con nuestra integridad, cuerpo y alma. Pablo dice que tenemos dos alternativas para unirnos. O nos unimos a la forma de la vida del mundo, al sistema de la vida del mundo, que está representado en este caso por la prostitución, en el contexto de Corintios, o nos unimos a la forma de vida de Cristo, que nos dice que somos una integridad, que somos uno. Y además, no nos pertenecemos a Cristo. Y lo que hacemos con nuestro cuerpo, inevitablemente, dice Pablo, va a afectar nuestra vida completa. Incluso afecta nuestra relación con Dios. El verso 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Acá hay dos expresiones que Pablo utiliza y contrasta. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque en el mismo versículo los contrasta. Pablo dice, en griego dice poieso pornes mele, que significa hacerse miembro de una prostituta. Pornes es prostituta y mele es miembro. Y Pablo dice, si nosotros, poieso, que es hacerse, poieso perne mele,
nos estamos haciendo miembros de una prostituta, nos estamos uniendo. En el fondo nos estamos uniendo al pensamiento griego, nos estamos uniendo a las prácticas sociales, nos estamos uniendo a todo lo que tiene que ver con ser solamente ciudadanos de Corintios. Y que está bien, digamos, de manera muy objetiva, social, no sé, reglamentaria, legal, está bien, no era ilegal. Pero nos estamos haciendo miembros de una prostituta, miembros a esto. Pero después dice, mele tu Cristo, es decir, miembros de Cristo. Voy a volver a leerlo en el versículo, dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Mele tu Cristo, miembros de Cristo. ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Pues eso perne mele, miembros de una prostituta. O sea, o somos de Cristo, o nos hacemos parte de Cristo, o nos hacemos parte de la vida de Corintios, o nos hacemos parte, o somos ciudadanos de Corintios, simplemente. Tenemos estos dos caminos. Aquí entonces entra esta libertad. Tenemos la libertad. Somos libres, dice Pablo. Pero también somos libres para escoger. Y esta libertad es la que nosotros debemos decidir. Somos libres para hacernos miembros, para unirnos a esta prostituta y hacernos uno con ella. Pablo utiliza esto de hacerse uno con la prostituta haciendo alusión también a la unión del hombre con la mujer, que se viene, digamos, enseñando, o que el pensamiento judío también tenía muy presente. Cuando dice, te unirás se unirá hombre y mujer y serán uno. Entonces esta unión es tan importante, porque es tan íntima, tiene que ver tanto con lo que yo soy, con todo lo que yo soy, que yo me hago uno con esa persona. En el fondo Pablo dice, miren, tenemos dos caminos. O somos uno con esta prostituta, que vuelvo a insistir, representaba la normalidad, representaba lo normalizado, lo quizás cuestionado por algunos moralmente, pero era una práctica social, no era ilegal. De hecho, era una práctica religiosa. O nos unimos a esto, o nos unimos a Cristo. Pero ambas cosas no pueden ser. No podemos unir, porque no nos podemos unir a dos cosas, ¿cierto? No puedo estar aquí y allá, no me puedo desdoblar. Entonces yo tengo la libertad, dice Pablo. Y el capítulo 12 dice, yo no me voy a dejar dominar por nada, porque justamente en esta dominación es muy fácil caer bajo la dominación de los deseos carnales. Por eso era mucho más sencillo darle rienda suelta a esto. Por eso era mucho más sencillo quizás decir, pero si mi cuerpo no vale nada y lo que tengo que cuidar es mi mente, mi corazón. Entonces, tengo estos deseos, quiero comer, el cuerpo es para la comida. Quiero satisfacer mis deseos sexuales, voy a practicar porneia. Entonces, Pablo dice, no puede ser, porque te estás uniendo a un sistema de vida distinto. O te unes a Cristo o estás unido con esta institución, o con esta forma de vida, o con esta normalidad. O te unes a Cristo o eres parte de la sociedad de Corintios. Lo que da... Y aquí entonces nos podríamos hacer una pregunta en cuanto a la libertad. ¿En qué espacio yo también estoy expresando esta libertad? Si yo estoy unido con Cristo, ¿de qué manera yo estoy mostrando esta libertad? ¿O me estoy dejando dominar quizás por otras cosas y no estoy llevando la libertad? Ya escogí en libertad, ¿cierto? Yo soy parte del miembro de Cristo. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo todo lo que soy probablemente? Porque dice Pablo que todo lo que nosotros hacemos, si ahora formamos parte
del cuerpo de Cristo, todo tiene que glorificar a Dios. Y por nada me voy a dejar dominar, dice Pablo. Si nuestra respuesta entonces, o si la respuesta de los corintios era para Pablo escoger ser miembros de Cristo, desde ese momento todas nuestras acciones deben glorificar a Dios. Todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. Y aquí Pablo, en el capítulo 10, quizás aclara, porque a lo mejor Pablo dice algo y dice, ay, entonces no puedo hacer nada con mi cuerpo, había otro pensamiento, entonces si el cuerpo, no tengo que satisfacer nada de mi cuerpo, me voy a restringir de todo. No, dice Pablo más adelante. Si yo bebo, si yo como, bueno, ahí vamos a, no sé si se puede proyectar, 1 Corintios 10, 39. Perdón, 31, no existe el 39. 1 Corintios 10, 31. Dice, en conclusión, dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora ya no se trata entonces solamente de decir voy a restringir todos los deseos del cuerpo. No se trata de eso, porque nos iríamos al otro extremo. Pero si la sociedad encuentra que es normal practicar la porneia porque nuestro cuerpo no vale de nada, Pablo dice, no es así, nuestro cuerpo sí importa. Si ustedes van a satisfacer algún deseo carnal, corporal, ya sea comer, ya sea incluso la satisfacción quizás en términos de la relación sexual, háganlo todo para la gloria de Dios. Porque en este caso entonces sería no practiquemos más fornicación, no practiquemos más porneia o no practiquemos más relaciones sexuales. No, dice Pablo, no se trata de eso. Se trata de que todo lo que vayamos a hacer, lo vayamos a hacer también para la gloria de Dios. No ahora en la lógica del mundo, no en la lógica del contexto de la normalidad de la ciudad de Corintios, porque ahora no somos solo ciudadanos, no solo somos santiaguinos, no solamente somos ciudadanos del siglo XXI, no solamente somos ciudadanos o pertenecientes a un estatus social, a una, no sé si ya se utiliza esta palabra, pero tribu urbana. Los jóvenes que forman parte de la tribu urbana y su identidad la comienzan a formar, por ejemplo, a partir de cómo se forma, a partir de cómo piensa esa tribu urbana. Ya no soy parte de ellos. Mi personalidad, mi forma de ser, mi comportamiento, todo lo que yo hago ahora tiene que estar fundamentado en ser miembros de Cristo. Christus tu me le, dice, se me olvida, sí, en la unión con Cristo. Ahí yo debo construir mi personalidad, ahí yo debo construir mi identidad. No en la lógica del comportamiento del siglo XXI. Hoy día los rangos etarios se están caracterizando mucho por ser parte de generaciones. Yo soy boomer, yo soy de la generación Z, yo soy de la millennials. Entonces los boomers se comportan de una manera determinada, ¿cierto? Entonces ya la gente dice, es que este es boomer. No sé qué será, pero... Entonces la gente empieza a caracterizar a las personas bajo eso. Entonces la personalidad de las personas quizás dice, yo soy millennial. Los millennials hacen esto, piensan esto, se comportan así, comienzan a identificarse con la sociedad. Y eso es muy fácil de dejarse arrastrar por eso. Para los corintios fue muy fácil dejarse arrastrar por esta corriente griega dualista de que el cuerpo no servía de nada. Es muy sencillo caer en esto, porque a primera vista no nos damos cuenta, porque todo a nuestro alrededor nos dice que esto está bien, todo a nuestro alrededor nos dice que así nos tenemos que comportar, que tenemos que comportarnos como se comportan los millennials. Yo soy millennials, por si acaso.
Entonces la gente dice, ay, es que si en esta generación esto es normal, ni siquiera es ilegal, de hecho es hasta saludable hacer este tipo de cosas. De hecho, es hasta culto, porque si yo me empiezo a comportar de una manera determinada y los estudios dicen que este tipo de comportamiento es saludable para el ser humano, yo soy cristiana, sí, pero mira, es saludable. Entonces es muy sencillo caer en estas prácticas que dominan la sociedad. Es muy sencillo caer en esta porné. Es muy sencillo creer que esta porné, que esta práctica de la prostitución es normal. Es muy sencillo creer que estas prácticas sociales de hoy en día son normales. Y es muy sencillo en algún minuto llegar a decir, ni siquiera me doy cuenta de que no es normal. Bueno, para eso está Pablo, para eso estuvo Pablo. Y hoy día para eso está la palabra. Porque cuando nosotros nos empezamos a dejar dominar por esta normalidad de la sociedad, cuando nosotros nos dejamos dominar por estas prácticas comunes, legales, rutinarias, y no nos estamos dando cuenta de que probablemente las cosas que nosotros estamos haciendo en la cotidianidad del día no están glorificando a Cristo. No estamos siendo uno con Cristo, porque si nosotros somos uno con Cristo, todo lo que yo haga debe glorificar a Dios. Y Colosenses también nos dice esto, Colosenses 3, 23 y 24. No sé si es posible proyectarlo. Colosenses 3, 23 y 24. Con esto termino. Colosenses dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Es una lógica parecida. Hagamos lo que nosotros hagamos, vivamos donde nosotros vivamos, trabajemos donde nosotros trabajemos, estudiemos lo que nosotros estudiemos, nos relacionemos con quien nos tengamos que relacionar, porque seguimos siendo santiaguinos, seguimos siendo chilenos, seguimos siendo estudiantes, seguimos siendo trabajadores. Hagamos lo que nosotros hagamos, si nosotros estamos unidos con Cristo, si esta unión, estos dos caminos que dice Pablo que hay, o nos unimos con Cristo o nos unimos con el mundo, si nosotros escogemos unirnos con Cristo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Ahora, si comen, si beben, hagan lo que hagan en el día a día, háganlo todo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Porque así como recordamos hoy día que un día Jesús muere por nosotros, muere por nuestros pecados y compra nuestra vida, no solo compró nuestra alma, no solo, como dije antes, no solo murió en pensamiento o en idea, Él murió también con su cuerpo. Y todo, hermanos, todo lo que nosotros hagamos, en pensamiento, en acción, en idea o en cuerpo, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Oramos para terminar nuestro culto. ¿Nos ponemos de pie para terminar con una oración? Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha podido realizar en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que somos un cuerpo, Señor, que somos una comunidad unida a Ti. Esto lo vivimos, Señor, en cada momento. Se vivió también durante la mañana, al acompañar también, Señor, en estos momentos de tristeza, Señor, en estos momentos de separación. A la familia, Señor, de una hermana que partió a Tu gloria.
Lo vivimos también, Señor, en estas cosas, Señor, compartiendo, consolando. Te damos gracias porque esta unión que nosotros tenemos contigo nos permite vivir en comunidad, nos permite vivir acompañándonos, Señor. Así como tú nos acompañas día a día, también nosotros debemos acompañarnos entre nosotros día a día, Señor, en nuestras penas, en nuestras alegrías, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí hoy. Y si estamos aquí, Señor, es porque decidimos unirnos contigo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, día a día, porque la probabilidad de que en algún minuto nos confundamos y se nos olviden, Señor, cuáles son tus estándares, Señor, cuáles son cómo, Señor, quieres que nosotros vivamos. Que siempre, Señor, el deseo es que nosotros tengamos una vida plena en ti. Ayúdanos, Señor, a entender qué es esta vida plena. Ayúdanos a entender qué es vivir unido a ti, qué es, Señor, ser parte del cuerpo de Cristo. No solamente, Señor, entender que estamos unidos contigo, sino que al entender que todos nosotros estamos unidos contigo, somos una comunidad de creyentes que debemos también acompañarnos. Ayúdanos, Señor, a identificar a aquel, Señor, que quizás está olvidando esto, no para cuestionarlo, no para criticarlo, no para lanzarle, Señor, versículos y para lanzarle, Señor, juicios. Ayúdanos, Señor, si es que en algún minuto identificamos que alguien está confundiendo quizás estas uniones, lo ayudemos, Señor, los ayudemos a unirnos. Y ayúdanos también a tener gente a nuestro alrededor que si en algún minuto nosotros nos damos cuenta de que también, o sea, si algún minuto nosotros también caemos en estas confusiones que son muy propias de ser humano, tengamos también a nuestro alrededor personas y hermanos que nos ayuden, que nos levanten con un consejo, con una palabra, que nos guíen, así como Pablo guió también a tu iglesia. Nosotros tengamos, Señor, también a nuestro alrededor gente que nos guíe, gente que nos ayude también a permanecer unidos a ti. Te pedimos que tú nos acompañes en lo que resta de la semana, Señor, que también nos ayudes y nos fortalezcas en todo lo que vamos a enfrentar el fin de año, Señor, y siempre cuesta. Te pedimos que tú nos ayudes con tu guía, Señor, y que también nos des la fuerza necesaria. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias por todo en nombre de Jesús. Amén.